Y ahora continuaremos con el cuadro clínico. Los signos y síntomas más frecuentes son dolor, hematuria, infección, fiebre, náusea y vómito. En los riñones se originan dos tipos de dolor, el cólico y el no cólico. El cólico se debe a los estiramientos del sistema colector o del urétero. El no cólico se debe a la distensión de la cápsula renal. La obstrucción urinaria es el principal mecanismo por el cual aparece el cólico renal. Este no siempre va y viene y no siempre se presenta con ondas como el intestinal o el biliar, aunque es relativamente constante. El cólico renal implica un origen intraluminal. La vasta mayoría de los cálculos urinarios se presentan con un inicio de dolor debido a la obstrucción aguda y a la distensión de las vías urinarias altas. La gravedad y localización del dolor varía de paciente en paciente debido al tamaño, localización, grados de obstrucción, agudeza de la obstrucción y variaciones anatómicas individuales. Con frecuencia los cálculos ureterales pequeños van a presentarse con un dolor intenso, mientras que los grandes cálculos quizás se presenten con un dolor apagado o incomodidad en el flanco. El dolor es un inicio abrupto e intenso y despierta al paciente, y con frecuencia los pacientes se mueven de manera inconstante y buscan posiciones inusuales en un intento de aliviar el dolor. En los cálices, los cálculos y otros objetos son capaces de causar obstrucción y cólico renal. En general, los cálculos no obstructivos causan dolor solo de manera periódica. Debido a una obstrucción intermitente, este dolor es profundo y apagado en flanco y espalda, de severo a moderado, y se exacerba después de consumir grandes cantidades de líquido. Los cálculos de la pelvis renal, mayores a 1 centímetro de diámetro, causan dolores en el ángulo costovertebral, junto al músculo sacrovertebrales y por abajo de la duodécima costilla. Este dolor puede ser agudo, moderado o intolerable. Con frecuencia, los cálculos y otros objetos en las porciones alta y media del uréter causan dolores agudos de espalda o flanco. El dolor quizás sea más intenso o intermitente si el cálculo progresa hacia abajo y causa un dolor intermitente. Los cálculos del uréter inferior producen dolor que se irradia a ingle o testículo en el hombre o a labios mayores en mujeres. El diagnóstico quizás se confunde con torsión testicular o epididimitis. Estos cálculos en el uréter intramural imitan cistitis, uretritis o hasta prostatitis. En mujeres, el diagnóstico se confunde con un dolor premenstrual, enfermedad inflamatoria pélvica y rotura o torsión de quistes ováricos. Continuando con la hematuria, con frecuencia los pacientes admiten la hematuria franca intermitente o una orina teñida color té. Cuando menos se presentará una microhematuria, o incluso se presenta sin ninguna evidencia de sangre en la orina. Continuando con la infección, los cálculos con fosfato de amonio y magnesio son sinónimo de cálculos con infección. Estos cálculos van a estar relacionados con Klebsiella, estafilococos. Los fosfatos de calcio son la segunda variedad de cálculos que se asocian con infecciones. Sin embargo, todos los cálculos pueden presentarse asociados con infecciones secundarias a obstrucción y a éstasis proximal. La infección suele contribuir con el dolor y este puede llevar a una pionefrosis o pielonefritis santulogranulomatosa.
Continuando, los cálculos urinarios que se asocian con fiebre representan una urgencia médica relativa. Los signos clínicos como la sepsis incluye fiebre, taquicardia, hipotensión y vasodilatación cutánea. Quizá existe mayor sensibilidad del ángulo costovertebral, sin embargo puede no estar presente en casos de obstrucción de largo plazo. La fiebre asociada con una obstrucción de vías urinarias requiere que ésta se descomprima rápidamente. Por último, con frecuencia la obstrucción de vías urinarias altas se asocia con náusea y vómito. Se requieren líquidos intravenosos para restaurar un estado volémico. Estos líquidos no deben usarse para forzar la diuresis en un intento por forzar la salida del cálculo. La peristalsis ureteral requiere de la ocupación de las paredes ureterales y es más efectiva en un estado euvolémico.